El otoño de 1894 había pintado los castaños de la Sierra de Gredos con un rojo intenso, como si presagiara algo ominoso. En el pequeño pueblo de San Martín de Valdeiglesias, situado en las alturas de las montañas castellanas, los habitantes se preparaban para un invierno que prometía ser implacable. Fue en este ambiente pesado cuando Esteban Herrera, albañil respetado y conocido en el pueblo, recibió una petición inusual. Margarita Vidal, una viuda adinerada y propietaria de tierras en la región, lo había citado en su casa, un salón elegante con muebles oscuros y cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz del otoño. «Señor Herrera», le dijo con una voz calma pero autoritaria, «necesito que revise el estado del antiguo convento de Nuestra Señora de los Castaños. Estoy pensando en darle un uso más práctico». Esteban conocía el edificio de oídas. Había sido construido en el siglo X por las monjas benedictinas, pero llevaba más de 30 años cerrado y abandonado. Los vecinos del pueblo solían evitar acercarse, no tanto por superstición, sino por respeto a lo que alguna vez fue un lugar sagrado. «Perdón, señora Vidal, pero ese convento lleva años sin recibir visitas. La vegetación probablemente lo ha invadido todo». «Precisamente por eso necesito a alguien como usted», respondió ella, entregándole una llave antigua, pesada y decorada. «Aquí tiene la llave de la puerta principal. La conseguí en el ayuntamiento. Quiero que revise los muros, el techo, los cimientos y me dé un informe detallado». Esteban tomó la llave, sintiendo el frío metal bajo sus manos callosas. Algo en la manera en que Margarita evitaba mirarlo lo hizo desconfiar, como si estuviera ocultando algo más detrás de esa solicitud. Al día siguiente, con el cielo gris y la humedad propia de Castilla en otoño, Esteban se dirigió al convento acompañado de su hijo Julián, un joven de 22 años de ojos vivos y cabello castaño, que frecuentemente lo ayudaba en su trabajo. «Papá, ¿estás seguro de que debemos ir los dos?», preguntó Julián ajustándose la bolsa de herramientas al hombro. «La gente del pueblo dice cosas raras sobre ese lugar». «Son solo habladurías, hijo. Las piedras viejas siempre generan rumores, especialmente cuando están abandonadas. El camino hacia el convento apenas era visible, cubierto de zarzas y helechos. Ambos hombres tuvieron que abrirse paso entre la densa vegetación, hundiendo las botas en la tierra mojada y entre las hojas caídas. El aire olía a musgo y descomposición, con ese aroma particular de los bosques castellanos en otoño. Después de una hora de arduo caminar, finalmente vieron los muros de piedra gris del convento. El edificio se erguía en medio de un claro natural, con sus torres cuadradas y ventanas góticas que le daban un aspecto imponente y triste a la vez. La hiedra cubría su fachada, y varias tejas faltaban en el techo, dejando ver las vigas negras, corroídas por el tiempo. «Debió ser impresionante en su tiempo», murmuró Julián, impresionado por la sobria elegancia del edificio, aunque con una mezcla de respeto y melancolía. Esteban se acercó a la pesada puerta de roble, adornada con herrajes oxidados. Introdujo la llave en la cerradura, que primero resistió, pero luego cedió con un crujido metálico. La puerta se abrió lentamente, liberando un olor extraño, a polvo y algo más. Algo inquietante que Esteban no logró identificar. El interior estaba sumido en una penumbra que apenas era atravesada por los rayos de luz que se filtraban a través de las vidrieras rotas. Sus pasos resonaban sobre las losas frías mientras avanzaban por lo que había sido la nave central de la capilla. Los bancos de madera, deteriorados por el paso del tiempo, aún permanecían alineados frente a un altar vacío, y frescos desvanecidos adornaban las paredes, representando escenas religiosas que ya casi no se distinguían por la pérdida de color. «Mira, papá», dijo Julián señalando hacia el fondo. «Hay una puerta allí. Debe llevar a los aposentos de las monjas». Se acercaron a esa puerta, más pequeña que la entrada principal, y Esteban se sorprendió al ver que no estaba cerrada con llave. Se abrió con facilidad, revelando un pasillo estrecho, flanqueado por celdas con puertas entreabiertas. Fue en ese pasillo cuando hicieron su primer hallazgo desconcertante. En una de las celdas,
Julián encontró un cuaderno abandonado sobre una mesa de madera rústica. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero la tinta aún se leía con claridad. «Papá, ven a ver esto», exclamó Julián con un toque de inquietud en su voz. Esteban se acercó y observó el cuaderno abierto. Era un diario personal, escrito con una caligrafía cuidada y elegante. La primera página llevaba la fecha del 15 de mayo de 1862 y comenzaba así. «Me llamo Clara Moreno, tengo 17 años y me trajeron aquí en contra de mi voluntad. Mis padres dijeron que era por mi bien, para curarme de mis ideas peligrosas». Los dos hombres se miraron con preocupación y Esteban siguió leyendo en voz baja. «Las otras chicas aquí no son realmente religiosas. Todas somos prisioneras. La hermana Margarita nos dijo que participábamos en un experimento santo, pero empiezo a dudar». «¿Qué quiere decir esto, papá? ¿Qué experimento?», preguntó Julián preocupado. Esteban cerró el cuaderno con suavidad, turbado por lo que acababa de leer. Miró alrededor, observando la celda austera, una cama de hierro, una mesa, una silla y un crucifijo en la pared. Nada extraño para un convento, pero con lo que acababan de descubrir, el ambiente había adquirido una nueva dimensión inquietante. «No lo sé, hijo, pero creo que hemos encontrado algo importante. Necesitamos seguir investigando antes de hacer nuestro informe a la señora Vidal». Continuaron explorando el lugar y encontraron otras celdas similares, todas abandonadas apresuradamente, como si las monjas hubieran huido sin previo aviso. En una de ellas encontraron ropa común escondida bajo un colchón, un vestido colorido, cintas, joyas simples, objetos que no pertenecían a un convento. El día estaba llegando a su fin cuando decidieron regresar al pueblo. El viaje de vuelta se hizo en silencio, cada uno pensando en las implicaciones de su descubrimiento. Las primeras luces del atardecer se filtraban entre los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el sendero. Al llegar al pueblo, se cruzaron con el padre Agustín, el cura del lugar, un hombre mayor de cabello blanco y mirada bondadosa. Esteban dudó antes de hablarle. «Padre, ¿puedo preguntarle algo sobre el antiguo convento?». El rostro del sacerdote se oscureció ligeramente. «¿El antiguo convento?», repitió con tono grave. «¿Por qué esa pregunta, hijo mío?». «La señora Vidal me pidió que lo inspeccionara. Hemos encontrado cosas inquietantes, diarios personales, ropa civil. No parecía un convento normal». El padre Agustín miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «Esteban, hay historias que es mejor dejar en el pasado. Ese convento cerró hace mucho, y por buenas razones. Mi consejo es que hagas tu informe sobre el estado del edificio y no te adentres más». «Pero padre, si se cometieron injusticias, las injusticias pertenecen al pasado, hijo mío. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos evitar desenterrar fantasmas que podrían hacer sufrir a los vivos». El sacerdote se alejó rápidamente, dejando a Esteban y Julián sorprendidos ante su reacción. Era evidente que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a contar. Esa noche, en la casa de Esteban, una modesta vivienda de paredes de piedra y vigas vistas, Esteban no podía dormir. Su esposa, María, de rasgos suaves y cabello castaño recogido, notó su inquietud. «Estás preocupado, querido. Esa inspección del convento te ha dejado turbado». Esteban le contó lo sucedido, mencionando el diario y la ropa civil encontrada. María escuchó atentamente, sus ojos marrones reflejando una creciente preocupación. «¿Sabes, Esteban?», dijo después de un silencio, «mi abuela solía contarme historias sobre ese convento. Decía que en su juventud las familias de la región enviaban allí a sus hijas, no para que se hicieran monjas, sino por otros motivos. Chicas que no se comportaban como ellas querían, que tenían ideas modernas o que causaban problemas». «¿Quieres decir que era una especie de prisión?», preguntó Esteban, incrédulo. «No exactamente, pero era un lugar al que se enviaba a las mujeres que querían desaparecer de la sociedad. Mi abuela lo llamaba el convento de las olvidadas». Esteban se quedó helado. Si las historias de la abuela de María eran ciertas, entonces el diario de Clara Moreno adquiría un significado aún más sombrío.
Estas mujeres no habían elegido la vida religiosa, sino que habían sido encerradas contra su voluntad bajo el pretexto de la piedad. Julián, que había estado escuchando desde la escalera, bajó y se unió a la conversación. «Papá, mamá, creo que debemos regresar al convento. Si esas mujeres fueron maltratadas, olvidadas, tal vez merezcan al menos que conozcamos la verdad». Esteban miró a su hijo con orgullo. A pesar de su juventud, Julián ya mostraba ese sentido de la justicia y rectitud que caracterizaba a los hombres de honor. «Tienes razón, hijo mío. Mañana regresaremos, pero esta vez iremos más a fondo en nuestra investigación». Fuera, el viento de Castilla silbaba entre los castaños, como si llevara consigo los ecos del pasado. En la oscuridad de la noche, el antiguo convento de Nuestra Señora de los Castaños guardaba sus secretos, esperando que la luz del día revelara finalmente los misterios enterrados en su interior. Injusticias. Ruiz soltó una risa amarga. «Señor Herrera, estamos en 1894. Las mujeres de esos tiempos no gozaban de las libertades que hoy en día tenemos. Lo que hoy consideramos injusto, entonces probablemente era la norma». A pesar de la reticencia del alcalde, Esteban logró convencerlo para que les permitiera acceder a los archivos municipales. Ruiz los condujo a un cuarto oscuro en el sótano del ayuntamiento, repleto de archivadores metálicos y estanterías llenas de papeles. «Aquí tienen», dijo señalando una sección en particular, «los documentos relacionados con el convento están ahí. Tienen 2 horas, no más, y les pido discreción absoluta». Una vez quedaron a solas, padre e hijo se pusieron a revisar los papeles. Los documentos estaban organizados por año, desde la fundación del convento en 1547 hasta su cierre. Los primeros registros mostraban una institución religiosa común, novicias que tomaban el hábito, cuentas de la comunidad, correspondencia con el obispado. Pero a partir de 1840, los documentos comenzaron a volverse más inquietantes y reveladores. Julián encontró una serie de cartas intercambiadas entre la Madre Superiora, hermana Margarita de la Cruz, y varias familias de la región. «Papá, mira esto», dijo Julián mostrándole una carta fechada en 1845. «Es de la familia Delgado de Ávila. Están solicitando la admisión de su hija Isabel en el convento. Pero escucha esto. Nuestra hija muestra signos de rebeldía contra la autoridad paternal y tiene ideas contrarias a la moral cristiana. Esperamos que su estancia aquí sepa enderezarla». Esteban revisó otras cartas similares. Todas seguían el mismo patrón. Padres de familias adineradas que enviaban a sus hijas problemáticas al convento, no para que se convirtieran en monjas, sino para corregirlas. «Y mira las cantidades, papá», añadió Julián señalando el final de una carta. «Están pagando sumas mucho más altas que para una dote normal». En efecto, las cifras mencionadas eran considerables, mucho más que lo que ganaría un obrero en varios años. No eran donaciones comunes, sino pagos por servicios especiales. Más adelante, Esteban descubrió un documento aún más perturbador, un informe médico del doctor Emilio Bertrán, un médico local, fechado en 1860. El informe estaba dirigido a hermana Margarita y detallaba tratamientos experimentales para curar las desviaciones comportamentales en las jóvenes. «Julián, lee esto», dijo Esteban con voz tensa. «El doctor Bertrán habla de terapias de aislamiento prolongado, regímenes alimentarios restrictivos y métodos de condicionamiento psicológico». Julián leyó el informe, su rostro palideciendo conforme avanzaba en el texto. «Papá, parece que usaban a estas mujeres como conejillos de indias para experimentos médicos». Al fondo de un expediente, Esteban encontró una lista manuscrita que le heló la sangre. Era un registro realizado por hermana Margarita titulado «Pensionistas, estado de los tratamientos». La lista contenía los nombres de 37 mujeres, con anotaciones sobre su estado mental y las terapias que se les aplicaban. Algunas notas eran especialmente escalofriantes. Clara Moreno. Ideas revolucionarias. Aislamiento total desde hace 15 días. Margarita Fabra. Rechazo a la sumisión. Tratamiento por privación. Eloísa Bernet. Histeria.
Tratamiento del doctor Bertrán en curso. Dios mío, murmuró Julián. Estas mujeres no eran religiosas, eran prisioneras. Lo más inquietante era el destino de aquellas que resistían el tratamiento. Varios nombres estaban tachados con la mención fallecida o transferida al Hospital Psiquiátrico de Madrid. Esteban se dio cuenta con horror de que habían descubierto las pruebas de un sistema organizado de internamiento forzoso de mujeres, disfrazado bajo el pretexto de la piedad religiosa. Las familias adineradas pagaban para desaparecer a sus hijas problemáticas y el convento servía como fachada para experimentos médicos cuestionables. «Papá, mira la fecha de cierre del convento», dijo Julián al consultar el último documento del expediente. Noviembre de 1863. Es un informe del gobernador civil de Ávila tras graves acusaciones contra el convento. El informe del gobernador era breve, pero claro. Tras las denuncias de malos tratos y fraude presentadas contra el convento de Nuestra Señora de los Castaños, se ordenó una investigación. Las pruebas recogidas confirmaron graves irregularidades en la gestión del convento y el trato a las mujeres internas. Se ordenó el cierre inmediato y el expediente se mantuvo en confidencialidad. «Confidencial», repitió Esteban. «Por eso nadie ha hablado de este asunto. Las autoridades enterraron el caso». Julián encontró un último documento que les hizo comprender la magnitud del escándalo. Una carta del fiscal de Madrid al gobernador civil, fechada en diciembre de 1863. En ella se mencionaba que varias familias influyentes de la región habían ejercido presiones para evitar un juicio público que habría expuesto su implicación en este sistema. «Lo han ocultado todo», dijo Julián con desdén. Las familias que enviaron a sus hijas allí, las autoridades religiosas, incluso la justicia, todos estaban involucrados en el encubrimiento. El tiempo de las 2 horas concedidas por el alcalde estaba a punto de finalizar. Esteban y Julián volvieron a colocar cuidadosamente los documentos en su lugar, sin olvidar registrar las partes más importantes. Subieron hacia la oficina del alcalde, perturbados por lo que habían descubierto. Don Bartolomé Ruiz los esperaba, claramente nervioso. «¿Entonces han encontrado lo que buscaban?», preguntó. «Hemos encontrado mucho más de lo que esperábamos», respondió Esteban con tono grave. «Señor alcalde, ¿sabía usted lo que realmente sucedió en ese convento?». El rostro de Ruiz se descompuso. Se giró hacia la ventana, dando la espalda a los 2 hombres. «Mi padre ya era alcalde en esa época», dijo finalmente con voz cansada. «Me lo contó todo antes de morir. Sí, sé lo que pasó. Todos lo sabemos en las familias antiguas del pueblo. Pero, ¿qué quieren que hagamos ahora? La verdad», dijo Esteban, «estas mujeres merecen que su historia sea conocida». Ruiz se dio la vuelta, sus ojos brillando con una cólera contenida. «La verdad. La verdad es que la mitad de las familias respetables de esta región estuvieron involucradas en esto. ¿Quieren destruir la reputación de pueblos enteros por lo que sucedió hace 30 años? Estas mujeres sufrieron, quizás incluso fueron asesinadas», comenzó Julián. «¿Y creen que sacar todo eso ahora las revivirá?», interrumpió Ruiz. «Escúchenme bien. Hagan su informe para la señora Vidal y olvídense del resto. Es un consejo de amigo». Esteban y Julián salieron del ayuntamiento con la certeza de que habían descubierto un secreto terrible, pero también sabían que poderosos intereses se opondrían a que esa verdad saliera a la luz. Fuera, la niebla comenzaba a disiparse, dejando al descubierto las cimas de Gredos bajo un sol pálido. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Julián mientras caminaban hacia su casa. «Vamos a regresar al convento, hijo mío. Necesitamos más pruebas, más testimonios. Si realmente queremos honrar la memoria de esas mujeres, debemos llegar hasta el final». Pero Esteban sabía que su investigación había tomado un giro peligroso. Ya no solo investigaban el estado de un edificio, sino que ponían en juego el honor de familias enteras, arriesgándose a revelar un escándalo que muchos preferirían mantener enterrado. Su familia decía que tenía vocación, que quería dedicarse a Dios, pero yo sabía lo que realmente pasaba. «¿Qué sabías?», preguntó Julián, acercándose a ella con curiosidad.
Clementina estaba enamorada del hijo del herrero, Pablo Martín. Se veían a escondidas, incluso llegaron a hablar de casarse. Pero los padres de Clementina no querían un yerno herrero para su hija. Tenían otros planes para ella, un matrimonio arreglado con el hijo de un comerciante de Toledo. Margarita tomó un sorbo de tila antes de continuar, sus ojos ancianos brillando con una furia que parecía no haberse apagado con el paso del tiempo. Cuando Clementina rechazó ese matrimonio y les dijo que se casaría con Pablo, sus padres la llamaron loca. Decían que su mente estaba trastornada. De la noche a la mañana la encerraron en su habitación. Una semana después, vino a buscarla un carruaje cerrado. Su destino, el convento. «Pero ella terminó siendo religiosa, ¿no?», preguntó Esteban. Margarita soltó una risa amarga. «¿Religiosa? Permítame dudarlo. Intenté verla varias veces. Me decían que estaba en retiro espiritual, que no podía recibir visitas. Cuando insistía, me decían que estaba enferma, que se estaba curando. Nunca la volví a ver». «¿Sí? ¿Una vez?», preguntó Esteban. «Sí, 2 años después, en 1860. Logré acercarme al convento un día de mercado. Vi a mujeres en el jardín, vestidas con trajes grises. No llevaban el hábito, solo esos vestidos sencillos y apagados. Y entre ellas estaba Clementina». La voz de Margarita se quebró ligeramente. Estaba tan delgada, tan pálida, parecía un espectro. Nuestras miradas se cruzaron a través de la reja y vi en sus ojos un terror que jamás olvidaré. Esteban y Julián se miraron en silencio. El testimonio de Margarita confirmaba lo que temían. «¿Y qué fue de ella?», preguntó Julián suavemente. «Murió en 1862», respondió Margarita con voz triste. «Oficialmente, de fiebre tifoidea. Pero Pablo Martín, que nunca dejó de amarla, intentó averiguar más. Sobornó a uno de los hombres que trabajaba en el convento para el mantenimiento. Ese hombre le contó cosas espantosas». Margarita se levantó con dificultad y fue hacia un armario antiguo. Sacó una pequeña caja de metal y la abrió con cuidado. Dentro tomó una carta doblada, amarillenta por el paso del tiempo. «Pablo me dio esto antes de marcharse del pueblo. Nunca pudo soportar la muerte de Clementina. Se fue a América a probar suerte y nunca regresó. Esta carta es lo que el obrero le contó sobre los últimos meses de Clementina». Desdobló la carta con gestos cuidadosos y comenzó a leer con voz temblorosa. Dice que las mujeres allí estaban divididas en 3 grupos: las rebeldes como Clementina, que se negaban a someterse; las enfermas, que mostraban signos de locura después de los tratamientos; y las curadas, que aceptaban su suerte y ayudaban a vigilar a las otras. «¿Qué tratamientos?», preguntó Esteban temiendo la respuesta. «Baños de agua helada en invierno, ayunos prolongados, aislamiento en celdas sin ventana, y luego estaba ese médico, el doctor Bertrand, que venía a hacer sus experimentos. Les administraba drogas, pociones que las hacían dóciles o las volvían completamente delirantes». Margarita volvió a doblar la carta con precaución. El obrero también dijo que algunas mujeres simplemente desaparecían. Un día estaban ahí, al siguiente sus celdas estaban vacías. Cuando se preguntaba por ellas, decían que habían sido transferidas o que habían ido con Dios. Un silencio pesado se instaló en la cocina. El fuego crepitaba en la chimenea y afuera el viento otoñal hacía crujir los postigos de madera. «Señora Hinojosa», dijo finalmente Esteban, «¿conoce otras familias que enviaron a sus hijas allá?». «Oh, sí, varias», respondió Margarita, su voz grave. «Los Delgado de Ávila, los Bern del Escorial, los Chavarri de Segovia, todas familias ricas y respetables, y todas tenían sus razones. Hijas demasiado independientes, que rechazaban matrimonios arreglados, que leían demasiado, que tenían ideas modernas sobre el papel de la mujer». Julián tomó nota mentalmente. Esos nombres coincidían con los que había visto en los archivos y las autoridades. Nadie se preocupaba por lo que ocurría en el convento. Margarita soltó una risa amarga. Las autoridades. El alcalde de entonces era primo de los Boix. El gobernador civil había casado a su hija con el hijo de los Delgado. Y en cuanto al clero, monseñor,
El obispo de Ávila recibía generosas donaciones del convento. Todo el mundo tenía interés en cerrar los ojos. ¿Y cómo terminó todo? ¿Por qué cerró el convento en 1863? Preguntó Esteban. El rostro de Margarita se oscureció aún más. Hubo un escándalo que no pudieron sofocar. Una de las mujeres, Eloísa Bernet, era hija de un industrial de Toledo con conexiones en Madrid. Cuando murió en circunstancias sospechosas, su padre armó un revuelo, escribió a los periódicos, alertó a la capital, y entonces se realizó una investigación discreta. Encontraron pruebas contundentes, pero en lugar de un juicio público, prefirieron ahogar todo. El convento cerró. Hermana Margarita y sus cómplices desaparecieron y actuaron como si nada hubiera ocurrido. Esteban se inclinó hacia la anciana. «Señora Hinojosa, ¿aceptaría testificar públicamente sobre lo que sabe?» Margarita lo miró fijamente. Luego negó con la cabeza, visiblemente triste. «Señor Herrera, tengo 90 años. Ya no tengo mucho que perder, es cierto, pero las familias involucradas siguen siendo poderosas. Sus hijos y nietos ocupan posiciones importantes. ¿Qué creen que pasará con el testimonio de una anciana contra ellos?» Al salir de la casa de Margarita Hinojosa, padre e hijo estaban abrumados por las revelaciones. Las palabras de la anciana añadían una dimensión humana dramática a su investigación. «Papá», dijo Julián mientras regresaban a casa con la luz de la tarde declinando, «no podemos dejar que estas historias caigan en el olvido. Estas mujeres tienen derecho a la justicia aunque sea póstuma». «Lo sé, hijo mío», respondió Esteban, «pero has oído a Margarita. Nos enfrentamos a intereses muy poderosos. Necesitamos más pruebas, testimonios que nadie pueda refutar». La reflexión de ambos fue interrumpida por la llegada de María, que corría hacia ellos claramente agitada. «Esteban, Julián, tienen que entrar ya. Margarita Vidal los está esperando en su casa. Está muy contrariada». Cuando entraron en la casa de Margarita Vidal, la encontraron sentada rígida en una silla, con una expresión usualmente serena que traicionaba una irritación evidente. Se levantó tan pronto como los vio entrar. «Señor Herrera», dijo con voz fría, «me acabo de enterar de que han consultado los archivos municipales sobre el convento. ¿Puedo saber por qué?» Esteban decidió ser directo. «Señora Vidal, hemos descubierto documentos perturbadores en el convento que sugieren que ese establecimiento no era simplemente un convento. Queríamos conocer su verdadera historia». Margarita Vidal esbozó una sonrisa helada. «Señor Herrera, lo contraté para que evaluara el estado de los edificios, no para jugar a ser historiador. Su tarea es un informe técnico sobre la estructura. Señora, con todo el respeto que le debo, hemos encontrado pruebas de que mujeres fueron maltratadas allí. Como hombre honorable no puedo cerrar los ojos a esto. La cortesía de Margarita Vidal desapareció por completo». «¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Chismes de viejas? ¿Documentos de hace más de 30 años cuya autenticidad nadie puede verificar?» Julián intervino con el ardor de la juventud. «Señora, tenemos testimonios, registros, correspondencia. Estas mujeres fueron torturadas». Margarita Vidal lo miró fijamente, sus ojos brillando con furia. «Joven, haría bien en vigilar lo que dice. Las acusaciones graves requieren pruebas sólidas, no suposiciones románticas». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró una última vez. «Señor Herrera, le doy una semana para entregarme su informe técnico, únicamente técnico. Si siguen investigando en historias que no les pertenecen, nuestro acuerdo se romperá, y les aseguro que tendrán dificultades para encontrar trabajo en la región». Después de que Margarita se fuera, la familia Herrera quedó en silencio, cada uno sopesando la amenaza velada que acababan de recibir. «¿Sabe algo?», dijo finalmente María con una mirada decidida. «Su reacción no es la de una simple dueña molesta. Está asustada de lo que podríamos descubrir». Esteban asintió. «Tienes razón. La pregunta ahora es, ¿por qué Margarita Vidal está tan interesada en ese convento? ¿Por qué quiere comprarlo? Y sobre todo, ¿por qué teme que descubramos la verdad?». Julián se acercó a la ventana y observó en dirección al convento. «Papá, si nos amenaza, es porque tiene algo que esconder. Tal vez su familia esté involucrada.
Es posible, respondió Esteban. Los Vidal son una familia antigua de la región. Deberíamos verificar si su nombre aparece en los documentos que consultamos. María, con una determinación que le daba fuerza, intervino. Esteban, Julián no pueden detenerse ahora. Estas mujeres han sufrido en silencio durante décadas. Si ustedes son los primeros en poder revelar la verdad, se lo deben a ellas. Esteban miró a su esposa y a su hijo, los dos seres más importantes de su vida. Sabía que al continuar su investigación los exponía a posibles peligros, pero también sabía que algunas verdades merecían ser reveladas, sin importar el costo. Muy bien, dijo finalmente. Volveremos al convento mañana. Esta vez registraremos cada rincón, cada documento. Si Margarita Vidal quiere callarnos, es porque hay más secretos que debemos descubrir. La noche había caído sobre Castilla. En la oscuridad, el antiguo convento de Nuestra Señora de los Castaños parecía guardar sus misterios con celo. Pero Esteban y Julián ahora estaban decididos a desvelarlos, cueste lo que cueste. Al día siguiente, se dirigieron al convento con un equipo más completo. Linternas, herramientas para forzar cerraduras y hasta una cuerda, por si necesitaban explorar lugares de difícil acceso. El otoño avanzaba y las mañanas eran frías y húmedas, llenas de esa bruma que le daba al paisaje un aire espectral. Cuando llegaron al convento, vieron que la puerta principal estaba entreabierta. Esteban recordó haberla cerrado con llave en su última visita. «Papá, ¿crees que alguien vino después de nosotros?», preguntó Julián, colocando la mano sobre el mango de su navaja de trabajo. «Es muy probable. Nuestras visitas probablemente no han pasado desapercibidas. Mantengámonos alerta». Entraron en la capilla principal, cuyos pasos resonaban en el suelo frío. Todo parecía igual que la última vez, pero Esteban notó que algunos escombros habían sido desplazados, como si alguien hubiera buscado algo. Se dirigieron hacia los aposentos de las religiosas, decididos esta vez a explorar cada rincón. Julián había hecho un plano básico en su visita anterior, y pronto descubrieron que solo habían inspeccionado una pequeña parte del convento. Al fondo de un pasillo que no habían explorado antes, encontraron una puerta metálica oxidada, pero resistente. A diferencia de las otras puertas, esta tenía varias cerraduras y barras en las ventanas. «Parece una prisión», murmuró Julián. Esteban, usando las herramientas, forzó la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido espantoso, revelando un pasillo más estrecho y oscuro que las demás áreas del convento. El aire estaba viciado, con un fuerte olor a moho y algo más perturbador. Las celdas en esta parte eran mucho más pequeñas que las que habían visto antes, solo con un jergón de paja, un cubo y a veces una cadena sellada en la pared. En las paredes de piedra encontraron inscripciones hechas a navaja o con las uñas, nombres, fechas, súplicas desesperadas. María Clara Díaz, 1859. «Mamá, perdóname», leyó Julián en un muro. «Isabel Moreno, no he hecho nada malo. Dios me olvida en este lugar maldito», añadió. «Clementina, 1860», murmuró Esteban, al reconocer el nombre de la amiga de Margarita Hinojosa. Ella realmente estuvo aquí. Al fondo del pasillo encontraron una habitación más grande que evidentemente había servido como sala de tratamiento. Aún quedaban algunos equipos oxidados, una silla con correas de cuero, una bañera de metal y varios instrumentos médicos que parecían más destinados al sufrimiento que a la curación. Sobre una mesa tambaleante, Julián encontró un cuaderno de cuero negro, mejor conservado que los demás documentos. Era el diario personal del doctor Bertrán, detallando los experimentos realizados en las pensionistas del convento. «Papá, lee esto», dijo Julián con voz temblorosa. La primera entrada del 15 de marzo de 1861 decía: Sujeto 23, Eloísa Quinto, 19 años. Resistencia persistente al tratamiento de sumisión. Aplicación del método hidroterapéutico intensivo. Resultados: delirio temporal, pero sumisión aumentada a reproducir. Esteban continuó leyendo, su disgusto creciendo con cada línea. Página del 2 de mayo, sujeto 31, Clara M., 18 años.
Prueba de la nueva formulación narcótica. Dosis de 15 gramos administrada. Efectos: alucinaciones, convulsiones. Luego docilidad notable durante 48 horas. «Este es monstruoso», murmuró Julián. Las usaban como animales de laboratorio. La última parte del diario fue aún más aterradora. El doctor Bertrand detallaba su colaboración con otros establecimientos similares en España y hasta en el extranjero. El convento de Nuestra Señora de los Castaños formaba parte de una red de instituciones disfrazadas de religiosas o médicas, pero que en realidad trataban a las mujeres rebeldes enviadas por sus familias. «Mira, papá», dijo Julián señalando una página. Menciona contactos con médicos de Madrid, Barcelona, incluso de Alemania. Intercambiaban métodos y resultados. Estaba organizado a escala europea. Al fondo de la habitación, detrás de un armario derrumbado, descubrieron una puerta oculta. Bajaron por una estrecha escalera hacia lo que parecían ser las bodegas del convento. El aire era aún más denso y sus linternas iluminaban muros que desprendían humedad. Las bodegas revelaron el horror final. En varios nichos sellados encontraron huesos humanos. Eran los restos de mujeres que nunca habían salido del convento, cuyos muertos fueron disimulados con falsos certificados médicos. «¿Cuántas?», preguntó Julián con la voz quebrada. Esteban contó los nichos. Al menos una docena, tal vez más. Cerca de los huesos encontraron objetos personales, joyas simples, cartas de amor nunca enviadas, trozos de tela que parecían pertenecer a vestidos civiles. Cada nicho contaba la historia de una vida truncada, de mujeres muertas lejos de sus familias, en soledad y sufrimiento. Julián encontró una carta milagrosamente conservada, escrita sobre un trozo de tela con lo que parecía ser sangre. «Mi querido Pablo», comenzaba, «si alguien encuentra esta carta, que sepa que Clementina Boyk murió aquí el 12 de octubre de 1862, asesinada por aquellos que se pretendían servidores de Dios. Te he amado hasta mi último aliento. Vénganos». Los dos hombres permanecieron en silencio por un largo rato, abrumados por la magnitud de la tragedia que acababan de descubrir. Aquellas bodegas eran un cementerio secreto, la prueba final de los crímenes cometidos en este lugar maldito. «Papá», dijo finalmente Julián, «debemos salir de aquí y alertar a las autoridades. Esto es mucho más de lo que imaginábamos». Mientras intentaban salir sin ser detectados, oyeron pasos arriba. Alguien más había entrado al convento. Esteban le hizo señas a Julián para que permaneciera en silencio. Apagaron las linternas y avanzaron hacia la escalera. Al llegar a la planta baja, vieron luz en la capilla principal. Escucharon voces y reconocieron la de Margarita Vidal, hablando con un hombre que no podían ver. «Todo debe desaparecer», decía con voz tensa. «Estos dos fisgones han descubierto demasiado. Quemen todos los documentos, cierren el acceso a las bodegas y destruyan todo lo que pueda comprometernos». «¿Y si han hablado?», preguntó el hombre. «Entonces habrá que hacerlos callar definitivamente. Mi familia no ha sobrevivido a 30 años de silencio para que todo se derrumbe por culpa de dos albañiles demasiado curiosos». Esteban y Julián comprendieron que estaban en grave peligro. Debían salir del convento sin ser vistos y alertar a las autoridades antes de que destruyeran las pruebas. Pero mientras intentaban llegar a una salida, un crujido de sus pasos los delató. «¿Hay alguien?», gritó el hombre. Los pasos apresurados se acercaron. Esteban y Julián corrieron hacia la puerta principal, pero la encontraron bloqueada. Tuvieron que dirigirse hacia una ventana rota, escalando rápidamente. Julián ayudó a su padre a pasar. Una vez fuera, corrieron hacia el bosque sin mirar atrás, oyendo las voces de sus perseguidores. Solo cuando llegaron al refugio de los árboles, se atrevieron a detenerse, agotados. «Papá, van a destruir todo», jadeó Julián. «Todas las pruebas desaparecerán». «No todas», respondió Esteban sacando el diario del doctor Bertrand y algunos documentos que había tomado de las bodegas. «Me llevé las piezas más importantes. Aún tenemos lo necesario para desenmascarar a estos criminales.
Pero Esteban sabía que la situación era crítica. Habían descubierto un secreto terrible, pero también se habían ganado poderosos y peligrosos enemigos. La carrera contra el tiempo había comenzado. Tendrían que revelar la verdad antes de ser silenciados para siempre. Al llegar al pueblo, Esteban y Julián sabían que no tenían mucho tiempo antes de que sus enemigos tomaran acción. Cuando llegaron a casa, María los esperaba, visiblemente angustiada. «Esteban, ¿dónde han estado?» Margarita Vidal vino a buscarlos con 2 hombres. Parecía furiosa, y esos hombres parecían peligrosos. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Esteban sin rodeos. «Prepara algunas cosas. Vamos a casa de tu hermano en Toledo. Julián, tú vas a llevar estos documentos directamente al fiscal de Madrid. Tenemos que hacer que esta historia salga a la luz». María miró los papeles manchados y amarillentos que su marido había colocado sobre la mesa de la cocina. «¿Qué han encontrado que sea tan terrible?». En pocas palabras, Esteban le explicó su descubrimiento. Las bodegas, los huesos, la confirmación de que el convento había sido un lugar de tortura y asesinato, disfrazado de institución religiosa. María palideció al escuchar el relato. «Dios mío», susurró. «¿Y Margarita Vidal sabía de esto?». «Más que eso», respondió Julián. «Su familia estaba involucrada. Por eso quería comprar el convento, para asegurarse de que los secretos se mantuvieran ocultos». Unos golpes violentos en la puerta interrumpieron sus palabras. «¡Abrir!», gritaron desde afuera. «Sabemos que están ahí». Esteban ocultó rápidamente los documentos en una bolsa que entregó a Julián. «Sal por la parte de atrás. Toma el camino de la montaña y dirígete directamente a Madrid. No te detengas en ningún lugar y nosotros los mantendremos ocupados el mayor tiempo posible. Ve ahora». Julián besó rápidamente a sus padres y salió por la puerta trasera mientras los golpes en la entrada principal se intensificaban. Esteban fue a abrir, encontrándose cara a cara con Margarita Vidal, acompañada de 3 hombres con aspecto amenazante. «Señor Herrera», dijo ella con voz helada, «ha tomado algo que no le pertenece en el convento. Quiero que me lo devuelva ahora mismo». «No sé de qué habla, señora», respondió Esteban con calma. Uno de los hombres se adelantó, amenazante. «No finja ignorancia. Los vimos salir con papeles». «¿Dónde están?». «Creo que se están equivocando. Simplemente fuimos a hacer nuestra inspección como acordamos». Margarita Vidal entró en la casa sin invitación, seguida de sus secuaces, quienes comenzaron a registrar las habitaciones. María se apretó contra Esteban aterrada por esta intrusión brutal. «Escúcheme bien, Herrera», dijo Margarita acercándose a ellos. «Mi familia tiene grandes intereses en esta región. Tenemos amigos bien posicionados, conocemos a las personas adecuadas. Si intenta perjudicarnos con sus pequeños descubrimientos, lo lamentará». «¿Y si se trata de la verdad, qué?», respondió Esteban con valentía. «Si se cometieron crímenes, los responsables deben rendir cuentas, aunque hayan pasado 30 años». El rostro de Margarita se endureció. La verdad es que esas mujeres estaban enfermas, trastornadas. Sus familias las enviaron a un establecimiento religioso para curarlas. Si hubo excesos, fue por su bien». María no pudo evitar intervenir. «¿Por su bien? ¿Torturarlas y matarlas, eso es por su bien?». Uno de los hombres dio un paso hacia María, pero Esteban se interpuso. «No se acerque a mi esposa». «¿Dónde está su hijo?», preguntó Margarita de repente. «Estaba con ustedes en el convento». «Julián trabaja en los campos. No tiene nada que ver con esta historia». Pero cuando los registros no mostraron resultados, Margarita comprendió que ya era demasiado tarde. Hizo una señal a sus hombres para que la siguieran. «Herrera, usted y su familia harían bien en marcharse de la región. A veces a las personas demasiado curiosas les ocurren accidentes. Caídas en la montaña, incendios. Sería una lástima». Después de su partida, Esteban y María prepararon rápidamente algunas pertenencias y dejaron el pueblo por caminos apartados. Sabían que sus vidas cambiarían para siempre, pero también sabían que habían tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Julián galopaba hacia Madrid en un caballo prestado por un amigo. Los documentos apretados contra su pecho, no se detuvo hasta llegar al Palacio de Justicia. El fiscal Alfonso Reinaldo
Era un hombre conocido por su integridad, pero también por su prudencia. «Joven», dijo después de escuchar el relato de Julián, «lo que me cuenta es sumamente grave. Si es cierto, nos enfrentamos a uno de los mayores escándalos de la región. Señor fiscal, tengo las pruebas, el diario del médico, la correspondencia, los testimonios y, por supuesto, los huesos en las bodegas». Reinaldo examinó los documentos con cuidado. Su rostro se iba tornando más sombrío a medida que leía. «Estos papeles parecen auténticos», dijo finalmente. «Pero entiende que estamos hablando de familias muy poderosas. Las repercusiones podrían ser enormes. Señor, esas mujeres murieron en el sufrimiento y el olvido. No merecen justicia». El fiscal miró al joven que arriesgaba su vida para revelar la verdad. Finalmente tomó su decisión. «Muy bien, ordenaré una investigación oficial de inmediato. Un equipo se dirigirá al convento mañana mismo para examinar el lugar. Si encontramos lo que usted describe, los responsables responderán de sus actos, independientemente de sus relaciones». Pero cuando los investigadores llegaron al convento al día siguiente, encontraron un edificio parcialmente destruido por un incendio. Las partes más comprometedoras habían sido reducidas a cenizas, y el acceso a las bodegas había sido bloqueado por un derrumbe accidental. Afortunadamente, los documentos salvados por Julián fueron suficientes para confirmar la verdad. La investigación reveló la existencia de una red de instituciones similares a través de España, donde las familias adineradas enviaban a sus hijas problemáticas para ser tratadas. Varias familias de la región estuvieron involucradas en el escándalo. Margarita Vidal intentó huir al extranjero, pero fue arrestada en la frontera francesa. Durante su juicio, reveló que su propia abuela había sido una de las fundadoras del sistema y que había heredado el secreto de familia junto con las propiedades. El doctor Bertrand ya había muerto, pero sus cómplices, aún vivos, fueron llevados ante la justicia. El juicio causó conmoción en toda España, revelando al público la existencia de los conventos de la vergüenza, donde se encerraba a las mujeres insubordinadas. Esteban y Julián pudieron regresar al pueblo meses después, siendo recibidos como héroes por una comunidad que antes había sido reacia, pero que ahora comprendía la importancia de su lucha. Margarita Hinojosa, la testigo anciana, finalmente pudo testificar públicamente sobre lo que había presenciado, rindiendo homenaje a la memoria de su amiga Clementina. El convento fue demolido y en su lugar se erigió un monumento a las víctimas, con los nombres de todas las mujeres que allí habían sufrido y muerto. Sus familias, las que aceptaron reconocer la verdad, vinieron a rendir homenaje y a pedir perdón por el silencio que habían mantenido. El escándalo del convento de Nuestra Señora de los Castaños marcó un hito en la historia de la mujer en España, revelando cómo se utilizaban métodos para silenciar a las mujeres que querían reclamar su libertad. Contribuyó a los debates que llevaron a la creación de las primeras leyes que protegían los derechos de las mujeres. Julián, marcado por esta experiencia, se convirtió en periodista y dedicó su vida a descubrir injusticias ocultas. Escribió varias obras sobre el tema, incluida Las Olvidadas de Castilla, que sigue siendo hoy un testimonio conmovedor de esta oscura página de la historia de España. Esteban siguió trabajando como albañil, pero fue nombrado miembro honorario de varias asociaciones de defensa de los derechos humanos. A menudo decía: «Las piedras guardan la memoria de lo que pasó entre sus muros. Nosotros solo tenemos que aprender a escucharlas». María fundó una escuela para jóvenes en el pueblo, la primera de la región, que no solo enseñaba costura y cocina, sino también lectura, escritura y ciencias. Decía que la mejor manera de honrar la memoria de las víctimas era dar a las mujeres las herramientas para su emancipación. La historia del convento olvidado, gracias al coraje de una familia común, se transformó en un símbolo de resistencia contra la opresión y un recordatorio de que nunca más se deberían ocultar tales horrores en la sombra. En Castilla, cuando el viento sopla fuerte entre los castaños, los ancianos aún dicen que se pueden escuchar las voces de esas mujeres olvidadas
ya no lamentándose, sino cantando de libertad finalmente encontrada.